Hola, hola. En el último material que les entregué estuvimos hablando acerca de los sonidos, de los mantras. Es un tema que nunca termina. Vimos en el año 2016 el curso de mantras, signos y planetas, maravilloso. Todos pueden acceder a este material que ha sido reeditado en el 2017. Hay material agregado en el 2018 que nos sirve a nosotros para reforzar el conocimiento que hemos adquirido. Hoy por hoy nosotros entramos a las redes sociales, entramos al internet y vamos a encontrar muchos mantras de todo tipo. De hecho, entramos a YouTube y hay muchísimos mantras. Pero sin embargo, tenemos que ser cuidadosos porque cuando nosotros hablamos de que el sonido está creando constantemente una realidad, y de hecho nos remitimos a las escrituras sagradas de cualquier parte del planeta, si nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar que Dios creó a través del sonido. Él decía, hágase la luz, se hizo la luz, y bueno, de todo esto ya se ha hablado bastante. Igualmente en los Vedas, en las leyes de Manú, nos hablan que inicialmente todo es mente, y que esa mente comienza a trabajar, a crear a través de los sonidos. Y pues los Vedas nos dan muchísimos mantras para nosotros mover infinitud de energías. También en la astrología védica se dan mantras para los signos, mantras que son adecuados para nosotros trabajar con ciclos planetarios determinados para potencializar las energías que están activas en un momento determinado, mantras que se dan para protegernos de energías que están activas y que pueden ser adversas o que en un momento determinado nos pueden limitar en el crecimiento. Entonces, son lo que los indios llaman remedios astrológicos, los mantras. Ellos trabajan también con elementos, con piedras, con una infinitud de elementos que sirven para nosotros trabajar nuestras energías. Pero básicamente yo creo que los mantras son muy importantes. Cuando nosotros vimos el curso de mantras, signos y planetas, recordemos qué significa mantra, una palabra sánscrita, mantra. Man, que es la primera sílaba del mantra, proviene de manas, la mente. Proviene de manas, la mente, el verbo. La mente piensa una cosa y lo habla. Manas, la mente. Y tra, que es la segunda sílaba, se corresponde con herramientas, por lo cual los mantras son herramientas para crear condiciones mentales. Por supuesto que lo que queremos es crear buenas condiciones mentales. Y tenemos que empezar por el pensamiento que todo es mente y que todos los sonidos que nosotros estamos escuchando a diario y todos los sonidos que nosotros estamos emitiendo a diario están creando una realidad. Están creando primeramente una condición mental. Aquí, como siempre digo, hay claves importantísimas para nosotros cambiar nuestro destino. Ese destino que está escrito en nuestra carta natal. Si yo tengo una condición mental que me lleva a actuar de una forma determinada y por eso yo no tengo éxito en la vida, porque yo tengo un ascendente débil, todo eso es parte de lo que hemos visto en los cursos de astrología. Este año estamos a un nuevo nivel con astrología védica, en donde vamos a aprender de nakshatras, donde vamos a aprender de ascendente, por qué ciertas personas tienen mayor capacidad para tener control sobre sus destinos y otras no. Son condiciones que se pueden cambiar precisamente a través de herramientas importantes como son los mantras. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a crear nuevas condiciones mentales. Entonces, a partir de aquí tenemos que entender que usar el sonido es muy importante. Porque a través del sonido nosotros estamos creando realidades. En el video pasado les hablé de la Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi. Yo soy la eterna realidad, la infinita realidad, el absoluto Brahman. Brahman es el Dios del universo, es la divinidad. Cuando yo recito ese mantra, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, yo estoy creando una condición mental que me permite unirme a esa esencia divina que es el todo, que es el universo, que es la realidad infinita. Pero cuando hablamos de todo, y esto es muy importante para las personas que trabajan con
la cultura védica, con este tipo de enseñanza, porque incluso esto es un secreto, esta es una información, un conocimiento que incluso los indios todavía no saben de qué forma aprovechar, no saben canalizar esa energía correctamente. Si yo estoy pronunciando un mantra que me dice que todo es parte de la realidad infinita del eterno Brahman, y yo estoy en una sociedad, en un planeta, donde hay hambre, donde hay miseria, donde hay guerras, donde hay cosas negativas, eso también es parte del eterno Brahman. Aquí hay una clave importantísima. Por eso es que todo finalmente está relacionado con la astrología y la astrología está relacionada con esa ciencia divina que nos permite tener conciencia, el despertar de la conciencia. Cuando yo les hablo acerca del sol, el sol representa nuestros 5 sentidos, el sol representa nuestra energía vital, el sol representa la forma como nosotros nos identificamos con la realidad que estamos viviendo, lo que nosotros tenemos consciente. Y esa conciencia la logramos a través de los 5 sentidos que son las herramientas, los que nos ayudan a identificarnos con la realidad que estamos viviendo. Lo que yo escucho, lo que yo veo, lo que yo percibo a través de mi olfato, lo que yo hablo, todo eso son los 5 sentidos. Si yo todos los días recito el mantra Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi, pero mis ojos están viendo una realidad que es parte del eterno Brahman, que es una realidad que se corresponde con muerte, con hambre, con miseria, con guerras, con odio, con envidia. Bueno, ya ustedes saben cuál es la realidad que yo voy a crear a través de ese verbo que yo estoy pronunciando y a través de esos 5 sentidos que me están llevando a identificarme con una realidad que no es la que yo quiero, pero es la que yo estoy viendo todos los días. Por eso es que el maestro Satya Sai Baba, maestro respetado en India, un gurú respetado en India, el gurú más honorable de todos los tiempos. Aquí en Occidente se han dicho muchas cosas de él y también son cosas que se han dicho en India, pero un gurú respetado, por lo menos su mensaje, el mensaje que él compartió, es un mensaje sumamente elevado. Entonces Satya Sai Baba decía que nosotros teníamos que aprender a ver lo bueno, a hablar lo bueno, a decir lo bueno, a escuchar lo bueno. Y eso tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Si yo estoy habituada a ver cosas malas, a ver cosas negativas, que están ahí, son parte, o sea, no quiere decir con esto porque nos hemos ido a un extremo que es sumamente penoso, es sumamente vergonzoso, que es la indiferencia del ser humano. Bueno, yo veo que están matando a un ser humano, que están maltratando a un animal, que están haciendo un acto de injusticia, y yo soy indiferente a eso porque mis ojos no me van a permitir a mí identificarme con esa realidad y sencillamente yo volteo mi rostro hacia otro lado y yo no veo eso que está ocurriendo en el afuera. Entonces, una cosa es actuar de forma insensible y otra cosa es que nosotros tratemos de usar estos 5 sentidos que son nuestros elementos, que son los sentidos que nos van a permitir identificarnos con una realidad y esa realidad es la que se va a hacer consciente. Entonces, estos 5 sentidos son nuestras herramientas y nosotros decidimos cómo usar esas herramientas. ¿Qué es lo que yo voy a ver todos los días? ¿Qué es lo que va a entrar por mis ojos todos los días? ¿Qué es lo que yo voy a percibir? ¿Qué es lo que yo voy a hablar? ¿Qué es lo que yo voy a escuchar? Y si nosotros unimos esto con el Aham Brahmasmi todos los días, Aham Brahmasmi, Aham Brahmasmi. Recuerden que el Gayatri Mantra es el mantra al sol, es el Gayatri que se canta cuando está amaneciendo. Antes de que lleguen los primeros rayos de luz del sol, yo estoy recitando el Gayatri Mantra porque cuando ese primer rayo del sol toque el espacio donde yo estoy, ahí está la esencia del Gayatri Mantra. Un mantra también muy poderoso, que no va a tener un efecto si lo recitamos un día, 2 días, es parte de la vida cotidiana. El Aham Brahmasmi igualmente nos permite conectarnos con la esencia del eterno Brahman, pero esa esencia va a actuar a través de lo que yo observo por medio de mis 5 sentidos. ¿De qué es lo que yo me identifico a través de mis 5 sentidos? Bueno,
Yo desde hace muchos años no veo noticias porque obviamente uno tiene que estar consciente de lo que está sucediendo en el medio ambiente. Ya incluso con las redes sociales es casi que imposible uno estar incomunicado. Pero en la medida de lo posible que nosotros podamos reducir ese tiempo en el cual nuestros 5 sentidos se están identificando con el caos, con la crisis, con la muerte, con la miseria, con la guerra, con la envidia, con el problema que está allá afuera y yo estoy todos los días hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo y yo estoy haciendo mantra, es mejor que no hagan mantra si están en ese nivel de conciencia, porque lo que están haciendo es potencializar lo que está afuera. Están haciendo es darle fuerza a un evento negativo que de momento ustedes no pueden solucionar. Entonces mejor es no hacer mantra. O nos dedicamos a hacer una práctica espiritual con disciplina, con conciencia, o sencillamente nos quedamos en el mundo y no hacemos ninguna práctica espiritual. Porque si unimos esa práctica espiritual con lo cotidiano que está contaminado, la práctica espiritual va a fortalecer esa realidad, porque eso también es parte de Brahman. Les dejo esta información, espero que la aprovechen. Recuerden visitar dichamisal.com. Reciban eternas bendiciones, continuamos en el camino. Oriente y Occidente, Shiva Shakti, las dos energías unificadas para nuestro crecimiento. Reciban eternas bendiciones. Namaskar. Aham Brahmasmi.